Hola niños, bienvenidos a su nueva clase virtual. El día de hoy vamos a aprender acerca de la lógica y las tablas de verdad. Entonces, como propósito, nos vamos a fijar el siguiente: reconocer la proposición y determinar su veracidad o falsedad utilizando las tablas de verdad. Bien, empecemos primero a ver qué es la lógica, ¿sí? Por aquí me dice que la lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o forma del pensamiento humano, por ejemplo, como proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Para ello debemos conocer los siguientes términos. Enunciado. ¿Qué será un enunciado? Aquí me dice que es una oración o frase que puede ser exclamativa, declarativa o aseverativa. Muy bien, por aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué día es hoy? ¡Ayuda! X más 2 es ¿mayor o menor a 5? Menor que 5. Muy bien. ¿Sí? Como siguiente término, tenemos proposición. ¿Qué será la proposición? Es un enunciado abierto que tiene un valor de verdad. Puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, Perú ganó la Copa América en el 2018. ¿Será cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ahora, 3 más 5 es 10. Eso es falso, profesor, porque 3 más 5 no es 10, es 8. Entonces ya nos damos cuenta que esta proposición tiene un valor falso. Tiene un valor falso. Muy bien. Sigamos. Tipo de proposiciones. Simples o atómicas. Pueden ser simples relacionales o simples predicativas. Por ejemplo, miren, tenemos aquí una proposición P. ¿Sí? P, que es igual a ¿quién? A Jorge y Carlos son hermanos. Se dice que es simple relacional, ¿por qué? Porque estos tienen una relación. ¿Cuál es la relación? Que son hermanos. ¿Sí? Proposición Q. Julio estudia en el colegio Divino Niño. Esta es una simple predicativa porque me está diciendo que Julio estudia en el colegio Divino Niño. Solamente tiene el predicado que expresa lo que se está diciendo ahí. Luego tenemos las proposiciones compuestas o moleculares. Son dos o más proposiciones simples, ¿sí? Unidas por conjunciones gramaticales. Unidas por conjunciones gramaticales. Muy bien, entre ellas tenemos proposición conjuntiva, ¿sí? La proposición conjuntiva es la que agrupa. Veamos este ejemplo. Víctor es profesor de matemática y Leiter es profesor de computación. O sea, Víctor soy yo, que soy el profesor de matemática, y su profesor Leiter, su tutor, es su profesor de computación. Entonces, miren, como ya hemos expresado en la parte anterior, yo una proposición la puedo expresar con una variable que le puedo llamar Q, o P, en este caso P. P. Y es el conector gramatical, es la conjunción gramatical. ¿Quién es? El I. Y Leiter es profesor de computación, es otra proposición simple, ¿sí? Que le llamaremos Q. Entonces esto se va a leer P y Q, es una proposición conjunta. Bien, la tabla de verdad, profesor, ¿qué es la tabla de verdad? Allá son los valores que puede tomar en las P, las Q y la conjunción. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si yo digo que P es verdadero, o sea, Víctor es profesor de matemática, claro que sí, yo me llamo Víctor y soy su profesor de matemática, ¿sí? Y Q, el profesor Leiter, su profesor de computación, sí, eso es verdadero. Si yo digo que la primera proposición simple es verdadera y la segunda proposición simple también es verdadera, este resultado, yo puedo determinar que todo esto sí es verdadero, ¿no? Y aquí me lo está diciendo, ¿ve? Y aquí me lo está diciendo. Verdadero y verdadero, eso me da verdadero como resultado final. Tengo un verdadero y un falso, eso me va a dar falso. Lo mismo sucede si yo tengo un falso y después un verdadero, eso me va a dar un falso. Y si yo tengo las dos falsas, eso también me da falso. Bien, además las expresiones pero, sin embargo, además, no obstante, también, incluso, asimismo y aunque equivalen a la conjunción y. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo encuentre cualquiera de estas palabritas en lugar de y, eso también va a ser una
proposición conjuntiva. Por ejemplo, mira, aquí ve, Víctor es profesor de matemática, asimismo, Leiter es profesor de computación. O sea, es ese mismo y está reemplazando la I. Y también es una proposición conjuntiva. Bien, siguiente. Proposición disyuntiva. Aquí estamos hablando de la letrita O. Veamos el ejemplo. Julio irá al cine o al teatro. Proposición simple, Julio irá al cine. Otra proposición simple es el Julio irá al teatro. Aquí en este caso está al teatro. Bien, entonces vamos a expresarla de esta manera. P o Q. Este simbolito que parece una V se va a leer como O. ¿Sí? Veamos su tabla de verdad. Si Julio va al cine, que es verdadero, o también va al teatro, que también es verdadero, entonces toda esta proposición va a ser verdadera. Lo mismo que estamos haciendo en la parte anterior de la conjunción. Si Julio va al cine y no va al teatro, eso también puede ser cierto, porque puede ir al cine y no ir al teatro. ¿Sí o no? ¿Sí? Correcto. Entonces, si Julio no va al cine, pero sí va al teatro, eso también es cierto, porque no puede ir al cine y también ir al teatro. Y por último, si Julio no va al cine o no va al teatro, ¿será cierto eso? No. Analizando esta proposición, no puede ser cierto, porque tiene que ir a alguno de ellos. Entonces, las expresiones a menos, o bien, o también, salvo que, equivalen a la disyunción o. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo no encuentre la palabra o y encuentre las palabras que he mencionado aquí, que están entre comillas, eso también es una disyunción o una proposición disyuntiva. ¿Bien? Proposición condicional. Una condición. Hago esto, sucede esto. Eso es lo que quiere decir. Veamos aquí el ejemplo. Si Martín estudia, entonces aprobará su evaluación. O sea, si yo estudio, entonces tengo que aprobarlo. Esa es la condición. Tengo que estudiar para aprobar. Si se dan cuenta. Condición. Tengo que estudiar, entonces apruebo. Bien, veamos la tabla de verdad. Si yo estudio, o sea, si de verdad he estudiado, entonces es obvio que también voy a aprobar. Si las dos son verdaderas, esto me da verdadero. Bien, esto me da verdadero. Si yo estudio y no apruebo, eso será cierto. O sea, si yo he estudiado es imposible que no apruebe. Es imposible. Entonces eso debe ser falso. ¿Sí? Yo no puedo decir que si yo he estudiado no aprobé. Eso es falso. No puede ser. Porque si yo he estudiado es obvio que tengo que aprobar. Ahora lo siguiente. Si yo no he estudiado, ¿puedo aprobar? Claro que sí, porque puedo recordar la clase y sin haber estudiado puedo aprobar. Entonces esto sería verdadero. Ahora, si yo no estudio, ¿puedo aprobar? No, pues. No, eso no puede ser cierto. Entonces esto es verdadero. Si yo no estudio, entonces no apruebo. Es obviamente verdadero. Las expresiones, por lo tanto, por consiguiente, luego y en conclusión también expresan proposiciones condicionales. Entonces, mira, puedo hacer lo siguiente. Si Martín estudia, por lo tanto, aprobará su evaluación. También puedo decir, si Martín estudia, por consiguiente, aprobará su evaluación. Si Martín estudia, luego aprobará su evaluación. Si Martín estudia, en conclusión, aprobará su evaluación. O sea, es lo mismo. Es lo mismo decir esto. Bien, pasemos al siguiente. Proposición bicondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se cumpla esto de aquí, también debe cumplirse esto de acá. Y para que se cumpla esto de acá, también debe cumplirse esto de acá. Por ejemplo, 4 más 5 es 9. Sí y solo si 9 menos 5 es 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que estos números deben estar expresados de esa manera. O sea, si yo lo sumo y me da 9, yo al restar 9 con este 5 debe darme el 4. O si yo resto 9 con este 4 debe darme 5. Eso tiene que cumplirse. Uno no se cumple si no se cumple la otra. Correcto. Bien, veamos la tabla de verdad. Si las dos son verdaderas, entonces yo voy a decir que esto es cierto. Porque si se cumple esto,
lo que me dice esta bicondicional es que también se debe cumplir esto. ¿Sí? Si se cumple esto, esto también debe de cumplirse. Y si se cumple esto, esto también debe de cumplirse. Veamos la siguiente parte. Si esto se cumple, ¿yo puedo decir que esto no se cumple? No, porque estoy yendo en contra de lo que me dice la bicondicional, que este debe cumplirse para que este también deba cumplirse. Pero si este se cumple y este no se cumple, yo estoy hablando de un absurdo, de algo que no puede ser cierto. ¿Sí? Veamos el siguiente. Si esto es falso y esto es verdadero, tampoco es absurdo, porque ambos deben ser verdaderos para que se cumpla. Y por último caso, si esto es falso y esto es falso, esto debe ser cierto. Si esto no se cumple, entonces esto tampoco se cumple. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Si no se cumple que 4 más 5 es 9, entonces tampoco se debe cumplir que 9 menos 5 es 4. ¿Sí? Si esto no se cumple con esto, eso también me va a dar como valor verdadero. Bien, entonces las expresiones cuando y solo cuando, entonces y solo entonces, sí y solamente sí, se entienden igual que la expresión sí y solo sí. Bien, o sea, quiere decir que si yo en lugar de poner sí y solo sí, pongo cualquiera de estas, es lo mismo. Sigue siendo una proposición bicondicional. Proposición negativa. Carlos no aprobó comunicación. Ahí está la proposición negativa. Yo estoy negando. Te estoy diciendo algo y lo niego. O sea, Carlos no aprobó comunicación. Y se expresa de la siguiente manera. Vamos a agregar una comilla que parece el sombrerito que se le pone la letra ñ. Se parece a este. Ese simbolito significa no P. Que es lo mismo decir lo siguiente. Miren. Carlos aprobó comunicación. O sea, esto estoy poniendo esto y aquí adelante le estoy poniendo no. No, esto no es cierto. Carlos no aprobó comunicación. Eso es lo que estoy queriendo decir. Se le saca el negación, que en este caso es el no, y lo pongo como símbolo y dejo la parte positiva como una proposición. ¿Sí? Como una preposición. Por ejemplo, Carlos aprobó comunicación. La negación es esta rayita P, no P. Si la tabla de verdad, pues ¿qué quiere decir? Que si yo niego un valor verdadero, al negarlo es falso. Si yo pongo un valor falso, al negarlo debe ser verdadero. Cambia los sentidos, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Entonces las expresiones no es el caso que, no es cierto que, es falso que y no ocurre que, se entienden igual que la palabra no. Quiere decir que si yo pongo aquí Carlos no aprobó el examen de comunicación, yo puedo decir, no es el caso de que Carlos aprobó comunicación. Estoy diciendo que Carlos no aprobó al mencionar esto. Puedo decir, no es cierto que Carlos aprobó comunicación. Yo puedo decir, es falso que Carlos aprobó comunicación. No ocurre que Carlos aprobó comunicación. O sea, es lo mismo decir Carlos no aprobó comunicación. Eso es lo que quiero decir. Bien. Entonces, pasemos a la siguiente parte. Esquemas moleculares. Aquí quiero que presten mucha atención. Tenemos el siguiente esquema molecular y me dicen que evalúe el siguiente esquema molecular. Ustedes ya vimos que estamos expresando las proposiciones con unas letritas que les llamamos variables. Y estos simbolitos que están de rojo son las conjunciones, son las disyunciones, ¿qué más? Son las condicionales, bicondicionales o negaciones, dependiendo del símbolo, miren. Y para ello hemos colocado por acá nuestras tablas de verdad porque nos van a ayudar a resolver cada uno de estos esquemas moleculares. ¿Y cómo se resuelven? En primer paso, ya debo darme cuenta cuál es el conectivo de mayor jerarquía. En este caso nos estamos dando cuenta que el conectivo de mayor jerarquía es el condicional. ¿Por qué? Porque el P y el Q están unidos en paréntesis. Y además el P o Q también están unidos en paréntesis. Entonces, aquel conectivo que esté fuera de los paréntesis es el conectivo de mayor jerarquía. Ahora, para resolver este esquema molecular vamos a utilizar una tabla. ¿Sí? Vamos a utilizar la tabla de verdad para este esquema. Muy bien. Para ello vamos a determinar los siguientes valores. Miren, si se dan cuenta, acá estamos poniendo que para P tiene dos valores verdaderos que están seguidos
y dos valores falsos que están seguidos. En cambio, Q tiene dos valores verdaderos, pero que están intercalados con los dos valores falsos. ¿Sí? Lo mismo está sucediendo aquí. Entonces veamos a continuación. ¿Qué vamos a resolver primero? Allá. Primero debemos resolver los paréntesis. Estamos resolviendo como nos dicen las operaciones combinadas. Primero se resuelven los paréntesis y después se resuelve la operación que esté fuera de ellos. En este caso también va a ser lo mismo. ¿Cómo voy a hacerlo? P y Q. ¿Qué me dice P y Q? Allá. Veo acá. Ve. Si P es verdadero y Q es verdadero, el primer valor debe ser verdadero. Entonces yo estoy resolviendo aquí. Ve. Esto debe ser verdadero. El primer valor. Ve. Acá. Ve. Si el segundo valor es verdadero, si en la segunda fila el valor es verdadero y el valor es falso, tanto para P y Q, me voy acá. Ve. ¿Qué sucede? Allá, esto es falso. Y me doy cuenta que los tres siguientes también son falsos, porque está siguiendo lo mismo. ¿Ve? Entonces, yo voy a poner lo siguiente. Yo voy a completar falso. O sea, yo ya obtuve cuál es el resultado de P y Q, que es este mismo que está acá. Bien, ahora, ¿qué será Q o P? O P o Q. Bueno, en este caso he puesto Q primero y después P. Vamos a ver, ahí ya cambia la cosa. ¿Qué debemos hacer? Primero vamos a ver Q y después vamos a ver P. Si Q es verdadero y P es verdadero, 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 venimos acá de derecha a izquierda, verdadero y verdadero, eso me da verdadero. Esto me da verdadero, entonces yo voy colocando por aquí verdadero. Ahora ya tenemos las dos soluciones de tanto P y Q o P. Ahora, ¿qué me queda hallar? Hallar el entonces, en este condicional. ¿Y cómo lo voy a hacer? Allá, pues, yo voy a ver un verdadero por aquí y un verdadero por acá. Me voy a ubicar aquí, ¿ve? Donde está el condicional y yo voy a determinar. Si en la primera parte tengo un verdadero y en la segunda parte tengo un verdadero, entonces lo principal que va a ser. ¿Lo principal que va a ser? Verdadero, pues, ¿no? Verdadero. Si yo tengo un falso y un verdadero, vamos a ver primero un falso, ahí acá hay un falso y después un verdadero, ¿eso qué me da? Verdadero. Entonces yo voy colocando por acá, verdadero. Miren, aquí arribita es igualito, de abajo, ve. Falso, verdadero, entonces eso también es verdadero. Y si yo tengo falso, falso, eso también debe ser verdadero. Entonces me estoy dando cuenta que esta matriz principal es únicamente verdadera. Y a esto se le va a llamar una tautología. Y si obtengo aquí puros falsos, eso se llama contradicción. Entonces, y si yo obtengo una donde hay verdaderos y falsos, eso se llama una contingencia. Entonces ahora ya sabemos que cuando tenemos una matriz que es únicamente verdadera, o sea, como en este caso, se va a llamar tautología. Acuérdense bien. Si aquí obtengo puro falso, F, eso se va a llamar contradicción. Y si yo obtengo una combinación de verdaderos y falsos, eso se va a llamar contingencia. Bien, espero que se haya entendido esta clase. No olvides, si tienes algunas dudas, preguntarme. Me envías un mensaje a mi WhatsApp personal que yo te voy a ayudar. Hola niños, continuando con su siguiente clase virtual, vamos a ver hoy día los sistemas de numeración no decimal. Entonces, como propósito, vamos a fijar lo siguiente: conocer los distintos tipos de numeración. Nosotros ya sabemos que estamos en el numeración decimal y también, así como hay numeración decimal, hay otro sistema de numeración y los vamos a conocer a continuación. Bien, para ello debemos fijarnos en esta parte de aquí, en esta expresión que estamos dando, y vamos a determinar que sus partes, esta parte que está encerrada en un cuadro rojo se le llama numeral, y esta parte que está entre paréntesis, más pequeñita que los numerales, se le va a llamar base del sistema de numeración. Y de ello podemos obtener las siguientes características: que la base del sistema de numeración indicada, ¿sí?, en este caso 9, nos va a indicar la cantidad de cifras que utiliza dicho sistema. Eso me quiere decir que utiliza 9 cifras.
¿Quiénes serán esas 9 cifras? Lo vamos a conocer en unos instantes. Además, toda cifra del numeral debe ser menor que la base del numeral. ¿Qué quiere decir eso? Que las cifras que encontremos en este numeral deben ser menores a 9. Eso quiere decir que no pueden ser 9. Tienen que ser menores a 9. ¿Sí? Entonces vemos que 4 es menor a 9, que 5 también es menor a 9 y que 6 es menor a 9. Eso es lo que quiere decir. Bien, continuemos. Bien, como les había dicho, hay muchos sistemas de numeración. Entre los principales tenemos estos 10. El sistema con base 2, llamado binario, que tiene como cifras el 0 y el 1. ¿Sí? Que habíamos dicho que la base me indica cuántas cifras utiliza. ¿Cuántas cifras utiliza? 1 y 2 cifras. Además, estas cifras son 0 y 1. Y se cumple que estas cifras también son menores que 2. 0 es menor que 2 y 1 es menor que 2. Siguiente. Base 3, también conocido como ternario. Ambas cifras son menores que 3 y tiene como cifras totales 3. Utiliza 3 cifras y esas 3 cifras son menores que 3. Eso es lo que quiere decir. El sistema cuaternario, el sistema quinario, que base 5, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sistema senario, base 6, con las cifras del 0 al 5. El sistema base 7 llamado heptal, con cifras del 0 al 6. El sistema octal, con cifras del 0 al 7. El sistema base 9 llamado nonario, con cifras del 0 al 8. Y el sistema decimal, que es el que nosotros conocemos y utilizamos generalmente, son 10 cifras que son desde el 0 al 9, que con estas 10 cifras formamos todos los números que conocemos. Bien, continuemos. Descomposición polinómica de un numeral. Esta parte es importante conocerla porque nos va a servir para lo que viene a continuación después de esto. ¿En qué consiste? Consiste en expresar un numeral en función de sus cifras y su respectiva base. Este proceso consiste en multiplicar cada cifra por la base, que va aumentando su exponente según el valor posicional. Profesor, ¿qué se refiere con valor posicional? Por ejemplo, en el valor que está en las unidades, se podría decir, en las decenas, en las centenas y en las unidades de millar. ¿Sí? Mientras más va aumentando su valor posicional, la base y su exponente va aumentando. Por ejemplo, miren, aquí ve, en el 7 lo estoy multiplicando por 1. ¿Por qué? Porque 9 elevado a la potencia 0 es 1. Al 5 yo lo estoy multiplicando por 9 elevado a la 1, que es lo mismo que 9. Al 3 lo estoy multiplicando por 9 al cuadrado, que está 2. Y al 4 lo estoy multiplicando por 9 al cubo. Aquí está, ¿ve? Entonces, si resolvemos esto, es 4 por, este puntito está simulando un por 729, más 3 por 81, más 5 por 9, más 7 por 1. Resolvemos todo esto y me da como resultado 2916 más 243 más 45 más 7. Sumamos todo esto, me da como resultado 3211. Entonces, concluimos de esto que el 3211 será la representación en base 10. ¿Qué quiere decir esto? Que este número 4357 en base 9 es el número 3211 en base 10. Ahora, nos habíamos dado cuenta que un número de la base 9 lo hemos pasado a la base 10. ¿Sí? Eso vamos a seguir desmenuzándolo en esta parte de aquí. Métodos para expresar un numeral en otros sistemas de numeración. Caso 1. De base n a base 10. Descomposición polinómica. Siempre lo vamos a hacer con descomposición polinómica, que es lo que hemos estudiado anteriormente, en la parte anterior. ¿Sí? Por ejemplo, mírenme, si me dicen que convierto el número 247 en base 9 al sistema decimal o base 10, ¿sí? Como método 1 voy a utilizar la descomposición polinómica, ya lo sabemos. ¿Qué voy a hacer? El 7 lo multiplico por 1, que ya no lo estoy poniendo aquí porque ya sabes que 7 por 1 es 7. El 4 lo estoy multiplicando por el 9. Y el 2 lo estoy multiplicando por 9 al cuadrado. Miren, estoy empezando acá como 7 por 1, 4 por 9 y 2 por 9 al que está aquí. Si yo resuelvo todo esto, esto me da el número 205. Entonces,
247 en base 9 es igual al número 205 en base 10. Ejemplo número 2. Convertir el número 20134 en base 7 al sistema decimal. Vuelvo a explicar la misma. Descomposición polinómica. Voy a empezar. ¿Ve? 4 por 1 es 4. Luego 3 por 7. Luego 1 por 7 al cuadrado. ¿Ve? Aquí está. ¿Ve? Luego 0 por 7 al cubo. Luego 2 por 7 a la cuarta. Bien. Y resolviendo todo esto me da el número 4876. Eso quiere decir que el número 20134 en base 7 es igual al número 4876 en base 10. Caso número 2. Si yo quiero pasar un número que esté en la base 10 en el sistema decimal a base n, o sea, cualquiera de las bases, yo voy a utilizar el siguiente método. Divisiones sucesivas. ¿Sí? ¿En qué consiste? En que voy a dividir el número que quiero pasar, entre la base a la que quiero pasarlo. Entre la base a la que quiero pasarlo. Y se recoge el último cociente. Después de dividir muchas veces, va a quedarme un último cociente y seguido de los residuos. Por ejemplo, mírame. Expresar 356 en base 8. Allá, ¿qué me dice? El número lo voy a dividir entre el número de la nueva base. O sea, lo quiero pasar a base 8, lo voy a dividir entre 8. Y empiezo. 8 por 44, esto me da 352. ¿Cuánto me sobra? 4. Ahora, este 44 lo vuelvo a dividir entre 8. 8 por 5 es 40. 40 y sobra 4. Ahora, este 5 lo puedo seguir dividiendo. No, entonces ahí me queda. Me dice que voy a coger el último de los cocientes, este seguido de los residuos. ¿Qué residuo sobró aquí? El 4. ¿Qué residuo sobró acá? El 4. Entonces yo voy a decir que 356 en base 10 es lo mismo decir a 544 en base 8. O también decir 544 base 8. Bien, continuemos. Caso 3. Conversión entre dos bases diferentes a la base 10. O sea, de una base n pasarlo a una base m. ¿Cómo se debe hacer? Allá. Primero, de la base n pasarlo a la base 10. ¿Cómo paso de una base n a base 10? Primer método, descomposición polinómica. Luego que ya tengo la base 10, ¿cómo lo paso a la base m o cualquier otra base? Con divisiones sucesivas. Entonces, quiere decir que primero voy a utilizar descomposición polinómica y después divisiones sucesivas. Bien, empecemos. Primer paso. Ejemplo. Expresar 247 en base 9 a base 8. Allá. Como primero tengo que pasarlo a base 10, primero tengo que hacer la descomposición polinómica. 247 en base 9 es igual a lo mismo decir a 2 por 9 al cuadrado más 4 por 9 más 7 por 1. Y 7 por 1 es 7. Sumamos todo eso y me queda 205. Este 205 ya está en base 10. Ahora tengo que pasarlo a base 8. ¿Qué es lo que voy a hacer? Allá, este 205 empezarlo a dividir entre 8. Así que yo digo 205 entre 8, esto es 25. ¿Sí? Y me queda como residuo 5. Ahora, 25 entre 8, ¿qué me da? 3, ¿no? 3. 3 por 8 es 24 y como residuo me queda 1. Ahora este 3 lo puedo seguir dividiendo entre 8, ya no, entonces ahí me queda. ¿Y qué me decía? Que voy a coger el último cociente y los residuos. Entonces yo estoy diciendo que el número 247 en base 9 es lo mismo a decir el número 315 en base 8. Eso es lo que quiere decir. Bien, espero que se haya entendido esta clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dudes en escribirme que yo te voy a ayudar. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.